¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Querida comunidad de teatreros, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta sesión del día de hoy, 4 de octubre. Yo soy Sam González. Oigan, y como dice la canción aquella, no andaba muerto, andaba de parranda. Seguramente vieron que en las últimas programas tuvimos unas retransmisiones, se debió a algunos temas que tuve que atender de carácter personal, pero ya estamos aquí de regreso listos para darle continuidad con nuestro programa y bueno, pues con la actividad teatral prácticamente retomando en todo el mundo, lo cual nos da muchísimo gusto. Bueno, a mí más, ya empezar a ir al teatro, la verdad es que me emociona mucho. Obviamente ya iba aquí en México, todo lo que se ha podido, pero espero en la primera oportunidad poder empezar a viajar y a ver teatro fuera de México, que es algo que me llena de ilusión y de emoción también. El día de hoy, fíjense que tenemos un programa a propósito de ver teatro, de algo que, bueno, se me ocurrió prepararlo así porque creo que puede ser entretenido y, bueno, debo de confesarles que para mí me resultó justamente hasta divertido, ¿no? Y titulé este programa Los musicales olvidados, o quizá aquellos que todavía no encuentran su audiencia. Entonces, pues en realidad, fíjense que puede ser que estén de acuerdo, puede ser que no estén de acuerdo con la lista que les voy a compartir. Quizás algunos de estos obras que voy a mencionar no las conozcan, a lo mejor sí. Me va a gustar mucho conocer sus comentarios. Igualmente, mucho voy a agradecer que además de que me comenten aquí en el programa, con base vayamos comentando esto que vamos a platicar para el día de hoy, pues también todos los temas que para ustedes sean de interés, a quienes quieren que tengamos en el programa, ahora que ya se está reactivando muchísimo la industria del teatro en el mundo, pues vamos a comenzar a tener también más invitados e invitadas para poder pues darle muchísima vida al programa, pero también es importante que ustedes en la medida de lo posible pues me compartan qué les gustaría ver, sobre qué quieren que hablemos. Yo tengo muchísimas ganas, la verdad quiero compartirles de crear un club de teatro, de asistentes del teatro, así que por ahí le voy a decir a nuestro querido y estimado Jaime Frank, que ya estuvo aquí en el programa de eh, Teatromanía, que nos sumemos para empezar a construir grupos, que vayamos y aprendamos a ver teatro en conjunto y así seamos 2, 3, 5, 10, los que queramos ir, creo que va a ser una actividad bonita que podamos tener en aras de seguir construyendo comunidad aquí en el programa Teatreros MX y a través de Mood TV. Así que bueno, eso se los dejo ahora como idea y vamos a ver ustedes también qué opinan, si les gustaría que hagamos esta actividad. Bien, pues vamos a iniciar de lleno entonces con nuestro programa del día de hoy. Como les comenté, pues yo soy Sam González, para quienes no me conozcan. Y pues vamos a iniciar con este programa que he titulado Los musicales olvidados, como platicaba en un inicio. O quizás un segundo subtítulo para este programa, pues puede ser aquellos que aún no encuentran a su público, porque a lo mejor es eso, a lo mejor no es que esta lista que hice son obras de teatro, particularmente musicales, que tuvieron temporadas muy cortas y pocos se lograron franquiciar a otros países, por así decirlo. Puede haber muchísimas razones, las iremos comentando. Pero puede ser también, a veces son los tiempos, ¿saben? A veces hay obras que se presentan muy adelantadas a su época y eso es un tema muy complicado que los autores junto con los productores y todo el equipo creativo desarrolle un producto artístico, en este caso, una forma de arte en vivo, como es el teatro en vivo. Y no el grabado, obviamente, porque ahora ya sonaría como a medio a pleonasmo, pero no, la realidad es que ahora ya tenemos también teatro grabado. Entonces, pues a veces nacen muy adelantadamente a su época. Creo que para empezar a entrar en materia, probablemente muchos de ustedes conozcan el musical Chicago, que es una obra que se estrenó originalmente en 1975 y fue un año en el que justamente se estrenó también en los Estados Unidos a Chorus Line y eso hizo que prácticamente se opacara por completo esta obra Chicago y pasó desapercibida en ese año. Tuvo una temporada muy, muy corta, un poco menos del año, que considerada las temporadas que suelen haber en Estados Unidos, pues era realmente corta. Y no es hasta 20 años después
realmente hasta el 95, 96 que hacen una reposición y entonces es su tiempo adecuado, el elenco adecuado y sin duda alguna pues se volvió el fenómeno perdón, mundial que es al día de hoy. Así que bueno, es para ponerles algún ejemplo. Pero estos casos que voy a platicar en este listado que preparé para el programa, como les comento, pues pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Son los que yo creo que son musicales que tenemos completamente en el olvido o quizás no han encontrado su público. Y desde luego esta lista que les voy a compartir no es la única. Eh, son los de los que yo estuve investigando y pensando un poco y además tomé como referencia los últimos 40, 50 años, las últimas 5 décadas, o sea, es decir, podemos tener musicales mucho más eh, antiguos que esto que les voy a compartir, pero bueno, no nos darían, tendríamos a lo mejor 2 o 3 programas al respecto y solamente quise tomar como quizás los más recientes. Por eso tomé 5 décadas a la fecha. Y bueno, pues quiero empezar con, aquí el orden, quiero decirles, el orden de los factores no altera el producto, pero voy a empezar con Aspects of Love, o Los Aspectos del Amor, este musical de Andrew Lloyd Webber de 1989, que está basado en la novela que lleva el mismo título, Los Aspectos del Amor, una obra que trata pues un poco entre un triángulo amoroso. No voy a adentrarme mucho a contarles de qué se trata. La verdad es que algunas de estas obras tuve oportunidad de verlas. Este es el caso, Aspects of Love, que, bueno, empezó a ir tan mal su temporada en Estados Unidos que a los meses, creo que a los 3 o 4 meses, imagínense que cambian al elenco y ponen a Sarah Brightman, que venía casi recién salida del Fantasma de la Ópera, no era la Sarah Brightman tan famosa que conocemos hoy día, pero bueno, la colocan a ella en aras de levantar la taquilla y ni así se logró levantar. En Londres sí duró un poquito más, como casi 3 años. Pero bueno, creo que es una obra que por alguna razón el público quizás no lo entendió. Sí es una obra, debo decir, algo compleja, porque al final habla de muchos enredos de relaciones amorosas entre diferentes personas. Casi me atrevería a decir que es un poco como el poliamor, que si bien es un tema que cada vez empieza a hablar más al día de hoy, pues imagínense en el 89, estamos hablando hace 25, 26 años, demasiado adelantado para su época. Quién sabe si hubiese una reposición el día de ahora y con una nueva dirección, quizás pudiera funcionar. Pero bueno, esta obra tiene una frase que me gusta mucho, que dice, y aquí se las coloqué, dice, el amor puede quebrar incluso al más fuerte de los corazones, ¿no? Y creo que es muy cierto, justamente de esto habla. Y este es con el punto con el cual quiero iniciar, con la obra que quiero iniciar. Estas obras que están perdidas o que no han encontrado todavía a su público, que quizás en una reposición les pudiera ir mejor en su temporada. Otra que fíjense que me resulta bien interesante, de 1980, Barnum, este musical que es biográfico, justamente de P.T. Barnum, el famoso empresario circense que creó precisamente el circo de Barnum, que recientemente cerró, bueno, recientemente a finales del siglo pasado, para ser preciso, en el año 2000, después de 130, 140 años, esta empresa que duró y que no supo evolucionar con el tema de los animales. Cuando se legisla que ya no se pueden tener animales en cautiverio para los circos, la empresa no supo evolucionar y bueno, básicamente desapareció. Pero bueno, la obra justamente trata de la historia de este gran empresario, de este hombre que creó en el siglo XIX a base de diferentes, pues digamos, como maniobras, trucos y demás. El arte se puede decir que es el padre del circo en gran medida, ¿no? O que creó el circo clásico como se conoció durante sobre todo el siglo XX. Así que, bueno, creo que es una obra que en Estados Unidos duró un poquito menos de un año, con Jim Dale, un actor bastante famoso en los Estados Unidos. En Londres sí estuvo presentándose también más o menos por una temporada también muy corta con Michael Crawford, un actor famosísimo británico. Y aquí en México, de hecho, la trajo don Manolo Fábregas con Héctor Bonilla y que también pues tuvo una temporada muy, muy cortita, ¿no? Esta es una obra que pues muy clásica, creo que es bastante interesante. La rehicieron película, probablemente muchos recuerden el Greatest Showman que hizo Hugh Jackman en cine,
justamente basado en la historia también de la vida de Barnum, pero también en esta obra musical. Y justo parte de lo que hicieron fue cambiar todas las canciones, porque obviamente ya la música no funciona para esta época. Entonces sí es interesante cómo se puede modernizar y bueno, ahora pinta que justo lo que, como viene esta reposición, ya no va a ser como Barnum, sino como The Greatest Showman o el gran hombre del espectáculo, quizás sería. Y bueno, probablemente ahí le va a ir muy bien a esta obra cuando venga su reposición. Y bueno, de 1986 tenemos Big. Este musical que fue verdaderamente, es un caso bastante interesante, fíjense, porque fue prácticamente un fracaso, no duró más que menos de 2 meses en cartelera en los Estados Unidos. Sin embargo, fue muy exitosa en su gira. Ya han habido 2, 3 intentos de reponerla. El equipo creativo no ha sido todavía tan el adecuado. Hay productores que le tienen miedo porque cuando ya hay un fracaso de taquilla, siempre es difícil hacer reposiciones y reinventar las obras. Pero probablemente se acuerdan de esta película también de los años 80, me parece que fue de principios de los 80 y que lleva el mismo título. En español le pusieron Quisiera ser grande con Tom Hanks, que es este niño que desea ser adulto para poder hacer las cosas de adulto. Y es, de hecho, la pieza de teatro está también basada en la historia de la película. Así que esta obra, pues creo que también en algún momento probablemente encuentre a su público en algún año y con algún equipo creativo que la reinvente para que verdaderamente sea un hit de taquilla. Y del 2004, esta obra que se llama Bombay Dreams o Sueños de Bombay, que la verdad que a mí me parece sumamente interesante. Sí tuve oportunidad de verla. Eh, um, Está basada, fíjense que es una obra que se trata justamente para quienes sepan del cine hindú. Existe en la India, existe Bollywood. Entonces, y justamente la mayoría de los estudios de cinematografía indios se encuentran en la ciudad de Bombay. Entonces, esta obra trata de un actor que sueña con ser estrella del cine dentro de Bollywood. Muy extravagante el montaje, sumamente interesante, espectacular, debo decir, y con la música de, déjame ver si lo sé pronunciar bien, A.R. Raham, me parece que es como se apellida, es también un hindú que se hizo famoso porque ganó los Óscares en su momento por la música de Slumdog Millionaire, ¿no? Quisiera ser millonario, me parece que era así la traducción en español. Pero bueno, este hindú que es un genio, como un compositor, verdaderamente un genio de la música, fue quien se encargó de hacer la composición de esta obra, que duró también poco menos del año en los Estados Unidos y también un poco menos de un año en Londres. Eh, Probablemente era una producción tan grande que pues no lograron sacar adelante una temporada larga. Incluso también cambiaron al elenco a la mitad de la temporada en aras de levantar la taquilla. Estaban muy en auge, probablemente algunos de ustedes recuerdan en esa época 2003, 2004, todos los American Idols. Entonces pusieron parte de los artistas de American Idol para levantar la taquilla, pero ni así se logró. Así que, bueno, pues esta es otra obra que quizás todavía va a estar en búsqueda de su audiencia en un futuro. Y también en las obras biográficas, y que además caen la categoría de Rocola, es esta de Buddy, basada en la vida de Buddy Holly, este cantante de rock and roll de los años 50, que fallece justamente con Richie Valens en un accidente aéreo. Y bueno, es una obra que en Londres sí más o menos tuvo buen éxito, más o menos, tres añitos, pero en los Estados Unidos no duró ni un año. Y obviamente tampoco se ha franquiciado a otros países del mundo, porque además el personaje, yo creo que aquí el problema es el que interpreta a Buddy Holly, porque verdaderamente tiene que ser una caracterización y es un actor que debe de cantar, actuar, parecerse, y es un nivel de imitación de este personaje verdaderamente brutal que es muy, muy complejo de lograr. Entonces creo que por esa razón esta es una obra que no ha sido tan replicable y probablemente
en un futuro, no lo sabemos, alguien la rescate y la pueda hacer un éxito global. Del 2014, fíjense, esta obra que verdaderamente había grandísimas expectativas, Bullets over Broadway o Las Balas sobre Broadway, que sería su título, no duró ni 3 meses en cartelera, adaptada de la película que tiene su mismo nombre, de Woody Allen, escrita por el mismo Woody Allen, también para teatro, con una dirección de Susan Stroman, que es una genio de los montajes en Nueva York y con varios Tonys en su carrera y demás, y verdaderamente pues un fracaso de taquilla, porque obviamente pues en mi punto de vista, aquí les voy a decir, creo que no supieron traducir el lenguaje cinematográfico al lenguaje teatral. Entonces, bueno, esta es una obra que quizás sí va a quedar completamente en el olvido. Creo que nadie va a reponer esta obra, pero nunca se sabe, ¿no? Esta otra, fíjense que es del 2011, que también está basada en una película, y empecemos a observar aquí un patrón bien interesante. Hay muchas adaptaciones de cine que se hacen a teatro que les va muy mal. Hay otras que sí les va bien, pero son las menos, curiosamente. Y bueno, a esta tampoco le fue nada bien. Catch Me If You Can o Atrápame Si Puedes. Probablemente muchos recuerden esta película también con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, de este joven que falsificaba dinero y se hacía pasar por piloto de Panam, falsificando la personalidad, uniforme y demás, y que se vuelve una persecución entre un policía y este, pues, digamos, delincuente, hasta que lo atrapan, cae preso y después de eso descubre pues, que tiene un gran talento para la creación del dinero y para detectar dinero falso, razón por la cual después sale y me parece, si no me equivoco, al día de hoy, incluso porque es una historia relativamente reciente, que todavía está vivo. Eh, es una película de los años 70, bueno, la historia, mejor dicho, y 70s, 80s, y este personaje central hoy día es asesor para los bancos para que sepan cómo fabricar los billetes para que no sean falsificables. Por eso es una historia bastante interesante. La convirtieron también en un musical en el año 2011 con una temporada igualmente muy corta. Y aquí un pequeño paréntesis, quien estelarizó esa obra en el año 2011, Aaron Tveit, creo que así se pronuncia, acaba de ganar el Tony justamente como mejor actor en un musical la semana pasada por su interpretación en Moulin Rouge. Así que es un actor que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Pero bueno, pues esta también creo que es otra obra que está en búsqueda de su público. Y casi un año después, 2012, pues nos entregaron también una obra, un equipo creativo espectacular, Chaplin, también una obra biográfica basada en la vida y obra de Charles Chaplin, que debo decir, esta sí tuve oportunidad de verla, el actor que lo interpretaba, que lo imitaba, era brutal, de verdad era como ver a Charles Chaplin en vivo. Era una cosa impresionante. Desafortunadamente la obra igualmente no funcionó, duró menos de 3 meses. Y bueno, pues nunca se sabe en qué momento a lo mejor se repone o quizás por la complejidad también del personaje, pues en una de esas también es una obra que quedará en el olvido por completo. Pero bueno, cabe hacer mención que este actor que se llama Rob McClure, me parece si se apellida, les digo, yo luego con los apellidos batallo un poco, acaba de estrenar en otra adaptación de película, también en teatro, apenas la semana pasada, titulada Mrs. Doubtfire. Probablemente muchos la recuerden por la película también con Robin Williams. Y bueno, es un comediante de verdad de primerísima línea. Es más, es mi apuesta para el Tony al mejor actor en un musical para el 2022. No me va a extrañar, porque de verdad que es un actor de primerísima línea. Y yéndonos un poquito más para atrás, tenemos otra adaptación de película que también fue desafortunadamente un fracaso de taquilla. Chitty Chitty Bang Bang, esta obra basada en un cuento infantil, que a su vez fue producida primero como película sobre el coche que vuela, si es que alguna vez la han visto. Es una historia nuevamente, un cuento infantil. Y la verdad es que al final del día buscaban, me parece, esta es mi opinión muy personal, buscaban justamente un público infantil, precisamente de niños, pero la obra estaba hecha como para adultos. Entonces, bueno, creo que había ahí como una malinterpretación de audiencia con el desarrollo creativo. Entonces fue desafortunadamente un fracaso también en taquilla, a pesar de ser una producción gigantesca.
ver volar el coche en escena era una cosa simplemente impresionante. Y bueno, pues nunca se sabe, es una producción gigantesca. Ojalá algún día se reponga con otra nueva propuesta de producción y probablemente esta obra sí quizás tenga un éxito importante porque pues llegan a un público muy específico, ¿no? Y fíjense que y tengo dos casos, porque además las dos son de la misma directora, de apellido Tuarp. Y esta obra del 2010 que se llama Come Fly Away, la verdad que o sea, es un montaje que más que obra, yo no sé cómo titular, cómo llamarlo, porque es una cosa más bien como entre danza contemporánea con ciertos matices dramáticos, pero en realidad no hay ninguna historia, no hay argumentos, no hay diálogos. Pero fue una propuesta escénica que a mí me pareció muy interesante, también tuve oportunidad de verla, pero no, pues no funcionó. Una obra de rocola prácticamente con todos los temas de Frank Sinatra, todos sus éxitos. Y creo que la característica muy interesante que hicieron fue limpiar, creo que ese es el término adecuado, limpiaron como los tracks de Frank Sinatra para dejar su pura voz, la redigitalizaron y entonces había una orquesta en vivo tocando la música y Frank Sinatra pues simplemente se escuchaba al tiempo que había un grupo de bailarines ejecutando coreografías con todas las canciones de Frank Sinatra. Una obra que también duró menos de 3 meses y que pues claramente no fue un formato como muy aceptado. Y de hecho este es uno de 3 casos que les tengo que no funcionaron, que es precisamente este tipo de propuestas creativas en los cuales nos entregan puras coreografías y sin una línea narrativa y pues claramente esa fórmula no ha funcionado en taquilla. Miren, este de hecho es el siguiente, Contact, también de Susan Stroman, que ya se les mencionaba hace rato por Bullets Over Broadway. Aquí esta es una obra en 3 actos, igualmente toda es danzada, todas son pura danza contemporánea. Aquí sí nos narran un poquito una historia a través de la danza, muy premiada en el año 2000, de hecho fue premiada como el mejor musical del año 2000, pero que obviamente no trascendió más allá de las fronteras y que es muy poco conocida fuera de Nueva York. Entonces, siempre es interesante saber que este tipo de opciones existen y de este tipo de propuestas, porque me parece, por ejemplo, Contact probablemente en una reposición sí encontraría un público que pueda hacer una temporada larga, ¿no? Y viniendo un poco más hacia el 2007, hacia la primera década del año 2000 o de los años 2000, el penúltimo, podemos decir, musical escrito por Kender and Eve, precisamente los autores de Chicago, de Cabaret, del Beso de la Mujer Araña, nos dieron esta obra simpática, ¿no? Titulada Curtains, que narra la historia de un asesinato ocurrido durante la presentación de una obra de teatro, y entonces es un detective que está investigando toda la situación. Esta es digamos, una comedia muy típica donde surgen una serie de situaciones muy chuscas, simpáticas y demás, pero que pues igualmente no trascendió, no llegó a más de 6 meses de temporada. Eh, Desconozco, aquí sí no tengo ni idea, tendría como toda la fórmula para que le fuera bien, personajes, música, coreografías, escenografía, vestuario, en fin, como todo muy estructurado, pero pues probablemente adelantada a su tiempo, ¿no? Kendra Neve les ha pasado mucho a eso, como el caso que les platicaba de Chicago. Así que no me extrañaría que Cortans, a la vuelta quizás de otros 5, 10, 20 años, alguien la reponga y sea el fenómeno mundial que han sido sus otras obras. Y que es un caso muy interesante, que yo no sé, de verdad, este sí caso yo no sé, no tengo ni idea de por qué no funcionó, ¿no? Tuve oportunidad también de verla, La Danza de los Vampiros, en el año 2002. Por alguna razón, ¿saben? Los musicales de vampiros no funcionan, que por cierto les voy a preparar un programa especial de musicales de Halloween, ahora que estamos ya en octubre. Pero bueno, La Danza de los Vampiros, que también está basada en las películas de Roman Polanski, en su misma película titulada así, La Danza con los Vampiros, una producción de verdad brutal, que habría que, de verdad no se las podría yo ni describir, los efectos especiales, y que además estamos hablando de que hace casi 20 años lo que lograron hacer en escena, y que de hecho no duró ni el mes.
en el caso de Estados Unidos. Curiosamente en Europa sí ha funcionado muy bien. Es una obra de hecho europea, alemana, entre una cooperación alemana y Suiza, me parece. Y en esos países sí ha funcionado bien y se ha mantenido más o menos en cartelera y en giras y esto, pero realmente no ha logrado trascender los grandes mercados que es o Nueva York o Londres o Tokio en un momento dado, lo cual pues hace que todavía sea una obra, en mi punto de vista, que está en la búsqueda de su audiencia. Pero aquí lo que me llama la atención, fíjense que he visto 3 musicales de vampiros. Bueno, miento, no los he visto. Conozco 3, de los cuales solo he visto 2. Esta, La danza con los vampiros y Drácula, y ninguno de los dos ha funcionado. Y hubo otra que se llama Lestat, que es de Elton John justo, y mismo caso, no duró ni el mes, así que parece ser que también las temáticas de vampiros para, para obras musicales, pues no es una fórmula hablando de patrones, ¿no? Y bueno, 2015 tenemos esta que a mí me parece una joya, también basada en la película Encontrando Nunca Jamás o Finding Neverland. Si pueden ver la película, es una joya. Creo que el eslogan lo dice todo. La historia de cómo Peter se convirtió en Pan y habla justamente del autor que escribió Peter Pan y nos ayuda mucho a interpretar pues a los personajes y por qué escribió Campanita y por qué escribió al Capitán Garfio y por qué Peter Pan nunca quiere ser grande. Y la verdad es que es muy emotiva y es muy significativa. Creo que es tan profunda que pues claramente la audiencia no entendió de qué se trataba. Yo creo eso, nuevamente, esa es mi hipótesis, esa es mi teoría, pero bueno, eh, creo que quizás en 5, igual 5, 10, 15 años, a lo mejor otro equipo creativo y de productores la retoman y la vuelven a producir y ojalá se convirtiera en un fenómeno mundial porque verdaderamente lo vale. Es una música preciosa y la historia ni qué decirlo. Esta otra también bien interesante, porque saben, cuando les escriben obras a actrices particulares, y este es el caso, If Then, que se le escribieron a Idina Menzel, muy conocida por su papel de Elphaba en Wicked, se le escribieron como para hacer su retorno al teatro después de Wicked, después de años de ausencia, perdón, en el 2014, una obra muy contemporánea, muy interesante, donde entrelazan 2 historias, donde si ella toma una decisión ante una misma situación, si toma una decisión que ocurre y si toma otra decisión que ocurriría. Y nos van entrelazando ambas historias por 2 caminos diferentes, nos va llevando. Muy interesante la dramaturgia que nos propusieron aquí los autores, pero también mismo caso, pues fue escrito como muy para ella y en el momento en el que ella se fue de la obra, pues prácticamente la obra cerró y no se ha licenciado para otros mercados u otros países. Desconozco los motivos o quizás simplemente no ha habido productores que les interese, probablemente, pero creo que es una obra bien interesante para ver si algún día se repone, ¿no? Esta otra también del 2015, miren, ni imágenes. Ah, bueno, sí hay, si las buscan en internet hay, ¿no? It Shouldn't Be You, muy simpática, una comedia que también tuve oportunidad de ver. Debiste haber sido tú, sobre el día de la boda de una pareja la mamá del novio es católica y la de la novia es judía. Y bueno, todos los dimes y diretes que ocurren entre religiones, más secretos y no secretos que van conociendo, y en fin, es bastante interesante, divertida, les diría eso, es una comedia musical típica de risa desde el momento número 1 ante una situación de boda, pero bueno, pues mismo caso, fue una obra que escasamente duró 3 meses y que no encontró a su audiencia, probablemente en un futuro, ¿no? Esta que sí yo digo, sinceramente, del 2015, no, nada más no encontró a su audiencia, me pareció hasta una cosa tremendamente mal hecha. Love Never Dies o El Amor Nunca Muere, que es como la segunda parte del fantasma de la ópera. No voy a decir más. La verdad es que obviamente le fue muy mal, la gente se salía del teatro. Yo tuve oportunidad también de verla, o sea, obviamente nunca llegó a Nueva York, se estrenó en Londres, la gente se salía, la crítica se le acabó, rehicieron un montaje en Australia con la producción, reinventaron un poco la historia, la grabaron, la pueden ver incluso en YouTube o comprar el DVD.
pero es demasiado compleja y es demasiado, uno dice, no, no puede ser esto. Entonces se volaron la barda. ¿Cómo es posible que tengamos un clásico como El Fantasma de la Ópera y le hagan una segunda parte titulada El amor nunca muere, donde hacen unos enredos muy raros? Y verdaderamente, pues creo que por eso esta sí es una obra que quedará por completo en el olvido. Yéndome al 72, Mac and Mabel, esta obra de Jerry Herman, autor de La Jaula de las Locas, de Mame, de Hello Dolly, pues tiene esta pieza bien interesante sobre un director de cine. No voy a contarles más, no, yo no la he visto sinceramente porque vean, es de este año, no por otra cosa, pero es que además no se ha vuelto a montar, tuvo una temporada muy, muy cortita, pero creo que esta sí es una joya, por lo que he leído, por lo poco que he visto. Han habido un par de intentos de reposición, no ha todavía cuajado, pero creo que es una obra que en algún momento no muy lejano va a encontrar su audiencia global, como los musicales de Jerry Herman, porque es sumamente divertida y es una gran comedia muy ligera como muchas, ¿no? Y yéndonos a los noventas, fíjense, en Londres en el 92 se hizo un montaje de Moby Dick, de esta novela que habla sobre la ballena Moby Dick, justamente. Tan mal hecha. Aquí sí debo decir, pero tan mal hecha que yo no lo podía creer. Y miren que debo decir algo. El productor, yo soy su ídolo. Si hay alguien a quien admiro en este mundo, es a este productor, Cameron Mackintosh, que a lo mejor ustedes me van a decir, ¿y este quién es? Pero bueno, este productor simplemente ha montado Cats, Fantasma de la Ópera, Miserables y Miss Saigon, entre muchísimas más, pero esos cuatro son como sus pilares. Y de repente que ya tenga este tipo de trayectoria y presente, bueno, Mary Poppins también últimamente, y de pronto nos salga con esto de Moby Dick, pues fue como muy raro. Pero bueno, así es también un poco el mundo de las artes y el mundo creativo, y también fue un fracaso que nunca logró trascender sus fronteras. Y la tercera que les platicaba yo de los formatos que son solamente de música con coreografía es esta que se titula Moving Out, del año 2002, con la música de Billy Joel. Mismo escenario, no duró ni el año en cartelera, eh, a pesar de que obviamente esos son temas pues muy conocidos por toda una generación de los años 70, coreografiada con el estilo de los 70, pues fue el mismo escenario de Come Fly Away y Contact que ya les mencionaba. Este formato parece ser que no funciona y no trae adecuadas audiencias, y pues no trasciende ni en sus puestas originales, ni obviamente fuera del mercado estadounidense, ¿no? Y a propósito de esto también, bueno, en el 2009 tuvimos el musical 9 to 5 o 9, de 9 a 5, que mismo caso no duró creo que ni 2 meses en escena, basado en la película de Dolly Parton, con música de Dolly Parton, que habla justamente del mundo de las oficinas y un jefe, pues demasiado jefe, por así decirlo. Y bueno, creo que esta obra sí creo que va a quedar completamente en el olvido, porque la verdad es que no transmitía nada, no decía nada. Pero bueno, la quise mencionar para que vean cómo hay de todo. Y a veces creemos que el mundo del teatro es lo que nos llega a México y lo que vemos aquí, pero obviamente para que llegue aquí una obra es porque ya demostró años de temporada en cartelera y en varios mercados para que incluso se pueda hacer licenciada. Entonces, no de licenciatura, sino de obtener la licencia para presentarse en países como el nuestro. Entonces, bueno, cuando no se logra, normalmente, pues a nadie le interesa comprarlas, ¿no? Muy reciente, otra adaptación de película al cine que no le fue nada bien, Pretty Woman o Mujer Bonita. Probablemente muchos recuerden esta gran película de los años 90 de Julia Roberts, con Julia Roberts y Richard Gere. Bueno, pues en el 2018 también la tuvimos adaptada musical, no le fue nada bien, ya cerró. La producción actualmente la movieron a Londres, la están probando en Londres y bueno, verán si funciona, pero francamente yo no he tenido oportunidad de verla, pero dudo mucho que le vaya bien. Si escuchan el soundtrack, el puro soundtrack no te invita a nada, ¿no? Y bueno, pues es parte de luego a veces de los procesos creativos, pero bueno, es otro de los musicales que en una de esas le pegan y sabrán atinarle. Otra adaptación del cine al teatro, Sister Act, esta comedia
de los años 90 también, que en su momento la película la hizo Whoopi Goldberg, y ella misma manda a hacer la adaptación a teatro y ella misma produce este musical para teatro de esta, probablemente se recuerden, de esta monja que no esta monja, de esta cantante que es testigo de un asesinato y por ser testigo y la disfrazan como una monja, como una testigo protegida, ¿no? Que al final también deriva en una serie de situaciones muy chuscas y muy simpáticas. Pues es una obra que en mismo caso no duró ni un año en cartelera, tanto en el mercado británico como en el mercado norteamericano, que ya están trabajando, justo la misma Whoopi Goldberg está trabajando en este momento en una reposición, con reinventar, viendo qué falló, qué no funcionó, y bueno, pues al final son productos que a veces nuevamente es el tiempo, a veces es el elenco, a veces es toda la composición de la obra en general, desde la dirección, la coreografía, el vestuario, la escenografía. Entonces, por eso viene una reposición. Ya la han estado anunciando que la están trabajando, pues vamos a ver cómo les va. Y bueno, en el 2017 los otros que incursionaron en el teatro fueron los amigos de Nickelodeon con Bob Esponja. Hicieron igual una adaptación de estas caricaturas de Nickelodeon para teatro, que bueno, pues qué les digo. Cuando un idioma no se habla, un medio no habla con otro idioma, no lo logran. Y ese claramente fue este caso. Eh, Fue una gran apuesta, una producción enorme que pues tampoco funcionó, no duró ni 6 meses en cartelera. Pero bueno, a quien le interese verla, por ejemplo, esta del 2017 la están vendiendo en DVD porque se grabó en DVD y se puede adquirir o en Blu-ray y la pueden ver de esta manera y es una manera de incluso poder ver estas obras que yo creo que van a quedar en el olvido, porque esta sí en el olvido, además es tan costosa la producción y claramente demuestran que no fue negocio, que creo que en este caso esta sí va a quedar completamente en el olvido. Y en el 84 tenemos este otro, Sunday in the Park with George, o un domingo en el parque con Jorge, es la traducción. Este musical de Stephen Sondheim, que Sondheim, todo el mundo sabemos que es un genio para escribir musicales, pero pues la gran mayoría no son éxitos de taquilla, ¿no? Salvo uno que otro como Gypsy o como West Side Story o pues creo que nada más, ¿no? Que no me escuche mi querido Roberto Ayala porque me pega, yo sé que es su ídolo y la verdad que sé que es un gran autor, es un gran compositor, es un gran productor, pero son también demasiado profundas y elaboradas sus obras y creo que esta ha tenido de hecho 4 reposiciones en Nueva York, se ha presentado en Londres y no trasciende a los 3 meses, a los 4 meses de temporada y no lo logran, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que pero esta creo que sí es una obra que es tan compleja que en realidad lo que necesitan es adecuar algo, no sé qué sea, adecuar algo para que encuentren a su público y seguramente se vuelva un fenómeno global. Del 93 tenemos esta otra obra que se llama The Goodbye Girl o La chica del adiós, no de Dios. Muy simpática también, una comedia muy chistosa que en su momento estelarizaron Bernadette Peters y Martin Short. Eh, pues mismo caso, duró escasamente 6 meses en cartelera, la movieron a Londres, no funcionó y obviamente está un poco en el olvido, pero curioso porque el autor es Marvin Hamlish, autor de A Chorus Line, que obviamente es una obra que sigue y sigue y sigue, presentándose si en un lado, en otro, en otro y en otro, pero un caso como este, La chica del adiós, no ha funcionado. Pero esta sí creo que en algún momento con una nueva propuesta creativa probablemente encuentre su público. Y bueno, esta obra también sumamente compleja, difícil de entender, de interpretar, de ver, titulada Natasha Pierre y el Gran Cometa de 1812, basada justamente en la novela también de la, digamos, pues Rusia eh, prácticamente zarista. Eh, pues la verdad que lo único que debo decir es tuve oportunidad de verla en el 2017, muy interesante cómo transformaron el teatro en una café, en un centro, digamos, de café ruso o té ruso, me parece. Muy, muy interesante todo, cómo estaba hecho, casi a nivel de teatro de inmersión,
pero era tan grande la producción y tan compleja de que se entendiera que obviamente el público pues no reaccionó y creo que esta sí va a quedar en el olvido, sinceramente, creo. Ojalá me equivoque, porque luego hay propuestas muy interesantes, pero creo que son obras que tienden a ser no conocidas por lo mismo. Y del 2007 también tuvimos pues esta superproducción en Londres, basada en la novela del Señor de los Anillos. Probablemente muchos conozcan la película también, la serie de las 3 películas. También fue hecha musical por el mismo A.R. Raham, el que les comentaba de Bombay Dreams, el hindú, música de él. Fue una producción, imagínense, que ganó y a la fecha ostenta el premio Guinness a la producción más costosa de comedia musical. Imagínense la cantidad de efectos de producción que hubo para este montaje hace ya pues 14 años, pero pues y un elenco tan grande y una producción tan grande que la taquilla no aguantó y pues claramente el público también no reaccionó. Muchos a veces les pasaba que los comparaban con la película, mucha gente que había leído el libro, mismo caso, comparaban con el libro, entonces pues fue muy complejo que la obra se mantuviera y claramente nunca se movió a Nueva York también, así que, pero nunca se sabe. Esta sí creo que algún día va a encontrar su audiencia y algún día va a ser un fenómeno mundial. Ojalá, esa es mi apuesta. Otra del 2017, Warpaint, o Guerra de Pintura, sería quizás la traducción. Otra obra biográfica de carácter eh, descriptivo de personas, que esta nos habla de la vida de Elena Rubinstein y de Elizabeth Arden, estas dos gigantes del mundo de la cosmética, y justamente pues nos narra cómo ellas dos crean sus empresas, crean sus marcas y las dos se vuelven rivales en un mismo mercado. Así que, bueno, además interpretada en su momento por dos titanes de la escena, Patti LuPone y Kristen Eversole, pero pues mismo caso, tampoco funcionó, una obra compleja de entender, no era tan entretenida. Para los que nos gusta el mundo de los negocios, a mí me resultó súper interesante porque sí tuve oportunidad de verla, de conocer la vida y obra tanto de Elena Rubinstein como de Elizabeth Arden, y por lo menos en su momento ahí cómo la presentaban los autores de esta obra, pero pues claramente el público no reaccionó y también quedó en el olvido. Del 2002, basada también en una película, Thoroughly Modern Millie, con Sutton Foster, que por cierto está por estrenar The Music Man con Hugh Jackman en Nueva York próximamente. En el 2022 está programada. Ya lo tenían en su estreno en el 2020, el cual obviamente fue pospuesto 2 años. Así que bueno, ya es uno de los grandes estrenos que se esperan para el 2022. Pero por lo pronto en el 2002 justamente esta producción que también fue de Whoopi Goldberg, Thoroughly Modern Millie o La Profunda y Moderna Millie, que creo que también es una obra que algo le falló en la comedia porque era simpática, quizás era ella, no lo sé. El elenco también tuve oportunidad de verla y pues no encontraron a su público. Pero esta obra sí creo que algún día, con una reposición en otro momento, puede ser que encuentre el público y se vuelva un fenómeno global. Del 2005, otro musical de Andrew Lloyd Webber, que fue también un verdadero, pues lo voy a decir así, fracaso, no duró ni 2 meses en cartelera, The Woman in White, o La Mujer de Blanco, que está basado en una novela también que lleva el mismo título. Una obra también muy compleja de entender, sus personajes complicados, digamos, profundos, el mensaje no era claro, quizás esta traducción en este caso de la novela al musical no fue correcta, en fin, creo que esta obra sí va a quedar completamente en el olvido porque no se tendría que reescribir prácticamente, ¿no? Pero bueno, es parte de los procesos creativos y parte de lo que ocurre en algunas ocasiones. Y pues bueno, eso es hasta aquí todo mi selección de aquellos musicales que todavía no encuentran su audiencia o que quizás van a quedar por completo en el olvido. Coméntenme, por favor, cuáles son las que ustedes opinen, cuáles son las que creen, cuáles nos faltan, cuáles podemos complementar esta lista, cuáles no sabían que existían o cuáles ya han escuchado pero nunca supieron de ellas.
Y pues no sin antes agradecerles, como todos los lunes, que nos hayamos visto aquí por Mood TV. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales de Mood TV y en Teatreros MX, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pues los espero también el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, aquí por Mood TV. Muchas gracias, que pasen una excelente noche.